Voy a enseñarles media hora, pero media hora de pura esencia. Usted tiene que poner buena atención porque voy a ser puntual en todo, pero ponga bastante atención para que aprenda. Muy bien. Nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Hoy hace 8 días yo les hablé acerca de nuestra tripartita naturaleza. ¿Recuerdan? Paulo lo desglosa así: nuestra integridad humana, espíritu, alma y cuerpo. En orden de prioridad es exactamente así: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tiene prioridad? Para Dios. ¿Cuál es la prioridad para Dios? Tu espíritu, que la palabra griega es neuma, aire. Eso somos nosotros. Nosotros somos aire, el hálito de Dios. Nosotros somos el soplo de Dios. ¿Recuerda? Eso somos nosotros. Cuando Dios creó al hombre, el hombre era un ser inanimado, era nada más. La Biblia dice que lo formó del polvo de la tierra y Dios formó esa complejidad tan extraordinaria y maravillosa como lo es el organismo humano. Es una complejidad, cómo está integrado todo. Dios lo formó, pero lo que le dio vida fue el soplo de Dios. Ese soplo de Dios es la palabra griega neuma, viene de neumático, ¿verdad? ¿De qué está compuesto el neumático? De aire. Eso somos nosotros. Nosotros somos el hálito de Dios, el soplo de Dios. El soplo de Dios fue lo que vino a nosotros a darnos vida de Dios. Entonces, es un análisis rápido, pero es como para nosotros comprender toda esta operación de Dios en nuestra vida. Ese soplo de Dios nos dio a nosotros vida. La Biblia dice que nosotros fuimos en la perfecta idea de Dios, que fue el acuerdo común de la deidad. Acordémonos lo que les he enseñado, y hoy hace 8 lo dije acá. Dios es una pluralidad, en el tanto nosotros entendemos a Dios no como la reunión de dioses, sino como el término hebreo Elohim, Elohim, que es Dios. Dios es una pluralidad de Elohim, por decirlo así. No es la reunión de muchos dioses, es el misterio mismo de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una conformidad perfecta. Dijimos entonces, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador. Las 3 personas de la Trinidad le dicen de manera popular, diríamos así, aunque la Biblia no lo menciona como las 3 personas de la Trinidad. La Biblia solamente habla de Elohim. Y entonces en Génesis capítulo 1, versículo 26, la deidad en común acuerdo divino y perfecto dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vieron que el verbo hacer está en plural y está el verbo en una forma imperativa también. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo cual indica que la deidad estaba en común acuerdo en la creación del hombre. Entonces allí estaba la comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un acuerdo divino para crear al hombre. Entonces, para volver otra vez al tema de la Trinidad, es un error decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque la Biblia no lo revela así. La Biblia revela a Dios en la manifestación divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es el Padre más importante que el Hijo, ni el Hijo más importante que el Espíritu Santo. Es Dios. Y para poder estudiar esto y para poderlo comprender, esto es lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente, que parece que religiosamente nos enseñaron que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad. Pero la Biblia no lo menciona así. La Biblia menciona a Elohim, Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio perfecto, es un misterio revelado, que no lo podemos entender a cabalidad. Por supuesto que no, porque tenemos una mente finita y lo de Dios es demasiado profundo para nosotros. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, no lo vamos a comprender todo totalmente. Un día, cuando dejemos el cuerpo, entonces van a ser quitados los límites del entendimiento y usted lo va a comprender absolutamente todo, tal y como Dios lo reveló. Pero entonces, para hablar otra vez del hálito de Dios, que fue lo que hizo que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de ese espíritu. Entonces, la imagen y semejanza de Dios, la esencia de Dios está en el hálito de Dios. No exactamente en lo físico. Ahora sí podemos decir que la tripartita naturaleza del hombre tiene orden de prioridad para Dios. La prioridad para Dios es el espíritu, segundo el alma y tercero el cuerpo. O sea, para Dios no es tan importante lo físico como el espíritu. Aunque para el ser humano, por lo que uno ve, es más importante el físico que el espíritu. O sea, tienen descuidado el ser espiritual y le da más importancia a lo que Pablo le llama el tabernáculo terrestre, que todos los días se desgasta y que un día terminará ahí otra vez siendo polvo, porque del polvo vino y en polvo se va a convertir. Y eso está revelado en la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Vean ustedes que esto es algo, muerte de todo aspecto significa separación. Cada vez que oiga la palabra muerte, muerte es separación. Cuando el hombre pecó, en aquel desafortunada narración del capítulo 3 del libro de Génesis, el hombre murió. ¿Qué significa que murió? Fue separado en la comunión íntima y completa que tenía con Dios. Y el hombre hablaba cara a cara con Dios. Tenía acceso a Dios 24/7, por decirlo así. Aunque acordémonos que no existía la dimensión del tiempo ni de las horas antes de que el hombre pecara. Esa dimensión no, o sea, el ser humano no estaba sujeto al tiempo como está ahora. Cuando el hombre fue puesto sobre la tierra, vivía en la plenitud de Dios. Cuando el hombre peca, entonces es separado porque muere espiritualmente. Entonces, al morir espiritualmente, el destino de toda la raza humana es la perdición, es la muerte. Entonces, todo lo que ha operado en nosotros hasta aquí ha sido gracia y misericordia de Dios por medio de la legalidad de la cruz. Porque lo justo de Dios hubiera sido que todos nosotros nos hubiéramos perdido. Y si todos nosotros, el destino hubiera sido el infierno, Dios hubiera actuado con justicia. Dios no hubiera actuado injustamente, hubiera actuado justamente, porque la palabra del Señor dice, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no quedó absolutamente nada a partir de la muerte espiritual, que fuimos separados de Dios. Entonces, para volver otra vez a este tema, cuando el ser humano muere, usted sabe que la persona muere y entonces lloramos y nos sentimos tristes porque es lógico en nuestra humanidad que alguien parta cercano a nosotros, que lo quisimos mucho, sea un familiar, un ser querido, y lloramos por su partida. Pero en realidad estamos llorando en un féretro donde no hay absolutamente nada. La medicina legal indica que en 24 horas el cuerpo empieza a descomponerse y en 3 días está totalmente descompuesto. Cuando Lázaro estaba muerto, recuerdan, tenía 4 días de muerto y entonces la hermana de Lázaro le dijo al Señor, ni siquiera te acerques porque ya hiede, el cuerpo está descompuesto. Entonces, lo que sucede a partir de la muerte es simple y sencillamente una ausencia del hálito de Dios en esa persona. Si esa persona murió sin Cristo, entonces vivirá eternamente separado de Dios. ¿Por qué razón? Porque murió en rebelión con Dios. Murió en la condición de muerte eterna, porque en su vida fue destituida de la gloria de Dios, tal como dice la palabra del Señor. Si esa persona murió con Cristo, entonces inmediatamente Dios toma lo que es de él. Ese hálito que es el neuma en nosotros. En realidad nosotros somos espíritus, hermano, que habitamos un cuerpo. Necesitamos el cuerpo mientras estemos aquí. Pero cuando se produzca la separación, usted no necesita el cuerpo, porque usted va a tener ilimitación, no va a tener limitación, va a tener ilimitación. Digamos, en este momento yo no puedo atravesar esa pared, pero cuando pertenezcamos al mundo de los espíritus, entonces vamos a poder traspasar paredes.
Entonces ya no vamos a necesitar el cuerpo. Lo que Dios toma es el hálito, el soplo de Él. Eso somos nosotros, el soplo de Dios. Por eso, ¿para qué jactarse tanto? La gente que se jacta, piensa que nunca se va a ir de esta tierra y piensa que por tener alguna posición es más que otra persona. Eso son puras tonteras humanas. Lo que vale en nosotros es el hálito de Dios. Y si ese espíritu fue regenerado por Dios en nuestra vida, este es el verdadero valor que nosotros tenemos. Es un valor, valga la redundancia, invaluable. No se puede cuantificar, no es cuantificable porque viene de Dios. Toda es una operación de Dios y todos nos lo dieron a nosotros. Vea qué lindo lo que dice Efesios. Vamos a leer Efesios como desde el capítulo 2, como del 6 en adelante, para que ustedes vean qué revelación más linda hay aquí. Efesios 2, 6 en adelante. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Pongan atención a esto. Dice, está hablando de la operación del Padre en nosotros. Dice que juntamente con Cristo el Señor nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea la posición ahora de la iglesia, la posición de cada uno de nosotros ahora. La Biblia dice que espiritualmente, porque aún mientras estemos en el cuerpo, no hemos heredado la plenitud, pero espiritualmente, vea la posición en el mundo espiritual. Esto fue notificado al infierno y a los demonios, y también es notificado a todos los seres celestiales, a todos los que adoran alrededor del trono. Todos ellos han sido notificados que nosotros, los cristianos, la iglesia del Señor, estamos sentados, vuélvame al 6, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa posición jerárquica, significa nivel de jerarquía. Es jerarquía espiritual. Entonces, pongan atención al 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esta fue la operación de Dios en nuestra vida. Cuando estábamos muertos, separados de Dios, Él nos resucitó y ahora sí, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando dice en los lugares celestiales, lo que está diciendo es que nosotros, espiritualmente hablando, estamos sentados con Cristo en el lugar de mayor jerarquía espiritual, donde se emiten las órdenes espirituales, que no hay otro poder mayor. Por eso, cuando usted lee Colosenses 3, ahora póngame Colosenses 3:1 y ahora volvemos otra vez aquí. Cuando usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 1, usted encuentra una asociación muy directa con lo que les acabo de decir. Vea lo que dice Pablo. Pablo habla otra vez de resurrección. ¿Ve? En el 6 del capítulo 2, Pablo nos habla de haber sido resucitado juntamente con Él. En Colosenses, que Efesios y Colosenses son epístolas muy similares en cuanto a la revelación, porque es una revelación de gloria de la iglesia. En Colosenses 3:1 Pablo le dice a la iglesia de Colosas, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces quiere decir que el nivel de ustedes es un nivel diferente al resto de la humanidad. Entonces, como ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde es que está Cristo sentado? Vea el paralelismo de los versículos, vea qué belleza. ¿Dónde es que está Cristo sentado a la diestra de Dios? En los lugares celestiales. ¿Vieron? En los lugares celestiales. Entonces ahora, Pablo le está diciendo a la iglesia, busquen las cosas de arriba. O sea, eso significa que tu mente es una posición de jerarquía y no de geografía. O sea, la Biblia no te dice, ande viendo para arriba. No, busca las cosas de arriba. Es que tu mente sea una mentalidad en el reino de Dios. Que el reino de Dios esté establecido en tu mente y en tu corazón. Esas son las cosas de arriba. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a partir de la resurrección. Resucitamos juntamente con Él porque estábamos muertos, pero la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo nos hizo morir en Él y resucitar en Él. Entonces sucedió esto que en el griego es una palabra que yo menciono mucho, que es la palabra exousia, que significa el poder que opera de adentro hacia afuera por parte de Dios. Este poder solamente viene de Dios, que nos hizo a nosotros entonces estar en esta posición.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que nosotros resucitamos juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Vean la asociación de los dos versículos. Solamente en estos dos versículos vemos una afinidad perfecta de nuestra posición espiritual ahora. Nuestra posición espiritual es una posición de jerarquía. Dígale que está a su lado. Tú y yo estamos en posición de jerarquía en el reino de Dios. Y cuando uno entiende que uno está en una posición de jerarquía en el reino de Dios, uno deja de quejarse y uno deja de tener el concepto de pobrecito yo, de que mal me fue en la vida, que pobrecito yo, que porque a mí me pasa esto y esto y esto. Eso lo dicen las personas que no tienen identidad y no saben quiénes son en Cristo. Pero cuando entendemos por revelación cuál es nuestra posición ahora en el mundo espiritual, y que los mismos demonios han sido notificados de esto, dejamos de quejarnos para entender lo que es vida del reino. No podemos entender la vida del reino sin comprender la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Ve, entonces, Filipenses 2:6 dice que nosotros estamos arriba. Esa es la posición de los lugares celestiales. Estamos arriba. Nuestra posición es arriba porque es una posición de jerarquía. Muy bien, volvamos ahora a Colosenses 3:1. Entonces miren lo que dice Pablo en Colosenses 3:1, rapidito. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Cristo sentado a la diestra de Dios, pero en el versículo 2 sigue insistiendo. Pablo dice en el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué razón? Porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted pone la mira en las cosas de la tierra, usted no es un ciudadano del reino y usted tropieza. Ve, está hablando de reino. En todo aspecto, Filipenses 2:6 y Colosenses 3 está hablando de reino. Te está diciendo, si tienes la mente puesta en las cosas de arriba, que es jerarquía, estás viviendo una vida de reino. Ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No viva una vida conforme al mundo, viva una vida conforme al reino. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por una razón, y la razón está en el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fue una transformación total. Como yo les decía el sábado pasado, a nosotros no fue que nos pusieron un remiendo. A nosotros no fue que nos pusieron un arreglito en la vida. Porque algunos dicen, ay, gracias a Dios yo dejé de tomar. Hay gente que dice, yo dejé de tomar licor, pero sigue pecando igual. Entonces, no son remiendos. Si usted me dice a mí, es que yo antes me fumaba 3 paquetes de cigarros, ya ahora ya no fumo, logré dejar de fumar. Eso es un remiendo, pero eso no es una transformación. La transformación viene por el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, entonces sufrimos la metamorfosis, que es la transformación de Dios en nuestra vida, y es la nueva naturaleza a partir de la resurrección en Cristo Jesús. Antes, una persona podría actuar simplemente con fuerza de voluntad. Alguien dice, voy a dejar de tomar, y a pura fuerza de voluntad deja de tomar. Pero dejó simplemente de tomar porque le estaba yendo mal con su salud, pero sigue siendo una persona en rebelión con Dios. Entonces, Dios no pone esos arreglitos, Dios transforma por completo. Dios lo que hace es ponernos a nosotros un espíritu nuevo, la naturaleza de Cristo, y esta fue la transformación. ¿Sabe por qué estoy enseñando sobre el Espíritu Santo? Porque cada vez es más difícil la vida en la tierra. Y usted no va a poder vivir una vida exitosa si usted no conoce la operación del Espíritu Santo en su vida. Porque si usted trata de vivir la vida cristiana en desconocimiento de la operación del Espíritu Santo en usted, a usted le va a ser más difícil todo. Le va a ser más difícil vencer una tentación, le va a ser más difícil una serie de cosas en su vida, y usted va a estar como patinando en el barro y no va a avanzar en su vida cristiana porque usted no ha tomado en cuenta al Espíritu Santo en su vida. Entonces, vea usted que hay una expresión muy linda aquí en el libro de Juan que yo utilicé como base bíblica. Estoy como repasando, pero diciendo también cosas nuevas. Estoy haciendo un repaso, pero al mismo tiempo estoy diciendo, ya dije cosas que no había dicho el sábado anterior. Voy a utilizar Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, y luego en el mismo capítulo 14, el versículo 26. Mire qué lindo esto. Dice, 16. Dijo el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta expresión, otro consolador, en el griego original,
Les hablo del griego porque estamos hablando del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es la nueva traducción de los 70, de los Septuaginta, que se estudia del griego original. La palabra otro consolador no significa otro diferente, sino lo que está diciendo es uno igual que yo, en la misma sustancia que yo. O sea, es exactamente para nosotros la operación del Espíritu Santo como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra enseñándole a los discípulos. No hay ninguna diferencia. Por eso nosotros tenemos que tener esta conciencia de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire lo que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre significa aquí y en la eternidad. Este para siempre no solamente significa la transitoriedad de la tierra, sino que significa la eternidad con Él. En la eternidad nosotros vamos a tener con nosotros siempre al Espíritu Santo. Así que hay que aprender a relacionarse con el Espíritu Santo en esta transitoriedad que tenemos terrenal. El 17 dice, el Espíritu de verdad. Y yo todas las 9 verdades del Espíritu las he sacado de estos 2 versículos y del 26. El Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve, ni le conoce. Ve, es excepcional. El mundo no puede tener esto. Esto solamente opera en la iglesia del Señor, en la vida del regenerado. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto solamente sucede en la iglesia y en el cristiano regenerado. ¿Por qué? Por el Espíritu nuevo que fue puesto en nosotros. Nos pusieron un espíritu nuevo, que es ese espíritu regenerado. Y ese espíritu regenerado en el nuevo nacido, en el que ha nacido de Dios. Póngame bastante atención. Yo considero, conforme a la palabra, si piensa lo contrario, yo lo respeto, pero yo considero que una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente tiene la naturaleza de Cristo, esa persona jamás se irá al mundo a pecar como pecaba antes. Jamás. Porque tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Uno puede fallar, uno puede equivocarse, uno puede cometer errores, pero volver a la vida pasada jamás. Porque tenemos una identidad y una operación de Dios en nuestra vida nueva. Posiblemente usted oye de gente que estuvo en una iglesia y que hasta sirvió y todo, y ahora están hechos un desastre en el mundo. Yo dudo que hayan nacido de nuevo. Porque la nueva naturaleza de Cristo a nosotros no nos permite volver, perdónenme esta expresión que es muy grotesca, pero la Biblia lo dice, a comernos la vomitada que dejamos atrás, que fue lo que sucedió en la vida en rebelión con Dios. Entonces, por eso es una categoría espiritual, porque dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este estará con vosotros es el mismo sentido de eternidad, para siempre. Ahora vea lo que dice el 26. El 26 dice, 14:26 dice, mas el Consolador, otra vez vuelve a mencionar, que es la operación del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo esto que el Señor Jesús dijo sucedería en el Pentecostés. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, en el aposento alto. A partir de ahí se cumplió esta palabra hasta el día de hoy. O sea que nosotros vivimos el Pentecostés diariamente. El Pentecostés no solamente fue lo que sucedió allá, es lo que la iglesia disfruta hoy por la comunión del Espíritu Santo. Por eso aquí uno tiene que activar algo que se llama la intuición espiritual, que son los sentidos espirituales para comprender la obra de Dios y la operación de Dios en nuestra vida. Muy bien, este ayudador o consolador es la palabra griega parakletos. Parakletos es el verbo parakletos conjugado y es el verbo parakalein. Parakalein. Eso significa parakletos. Que la traducción en español significa aquel que fue enviado a llamar.
el que fue enviado a llamar. Eso significa la palabra griega, la traducción griega, el que fue enviado a llamar. Eso significa que fue enviado a llamar a alguien para socorrer a una persona que estaba en un estado de crisis del cual él no podía salir solo, y entonces le fue enviado a llamar el Paracletos. Entonces, la palabra Paracleto está asociado al verbo arengar. Recuerdan, hoy hace 8 lo enseñé. Arengar. Que arengar es lo mismo que vitorear. Alguien que arenga es alguien que anima. Es lo mismo que un enardecedor. Enardecedor es alguien que activa las emociones de una persona. Esa es la operación del Espíritu Santo. Él es, digamos, para buscar la raíz más certera, la traducción griega de Paracletos él es enardecedor de la iglesia, enardecedor de los santos, es un arengador de nosotros y es un vitoriador. O sea, para tener una idea, como cuando usted está en un estadio, ¿verdad? Y toda la barra está cantándole al equipo y el equipo tal vez va perdiendo 1-0, pero se levanta toda la barra a cantar y entonces se enardecen todos los jugadores y todos los jugadores dicen, sí podemos, vamos a empatar porque mire cómo está toda la barra, todo a nuestro favor, y eso produce algo emocionalmente que lo levanta a ellos. Más o menos así es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros siempre. Por eso cuando usted le da una noticia no muy agradable, inmediatamente algo opera aquí adentro de nosotros, que nos hace a nosotros tener esperanza. La esperanza es pariente muy cercana de la fe y la esperanza está ligada al mismo trono de Dios, lo dice Hebreos, y enseñé una vez sobre la esperanza acá, que la esperanza nuestra está ligada al mismo trono de Dios, o sea, en el lugar de la máxima jerarquía, porque vea usted cómo la Biblia coincide perfectamente en todo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil en nuestra vida, algo pasa acá. A pesar de que nos dieron la mala noticia, a pesar que hasta que nos hayan dicho humanamente que no hay esperanza en algo, nosotros guardamos aquí en nuestro ser interior una esperanza que viene de Dios. Eso está ligado al trono de Dios. Esperanza espiritual, no es una esperanza humana. El ser humano tiene esperanza, pero la esperanza del ser humano está debajo del sol. La esperanza del cristiano está ligada al trono de la gracia. Por eso la esperanza nuestra es diferente al mundo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros fuimos equipados, valga la redundancia, con un equipamiento espiritual que no lo puede tener el mundo. Ahora sí, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6 otra vez. Vean conmigo, sigamos Efesios 2:6 en adelante. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean lo que dice ahora la revelación del 7. Póngale bastante atención porque esta palabra es una palabra para cristianos maduros, pero si usted le pone atención lo va a comprender todo, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere, madurar nuestro carácter en Cristo. Dice, para mostrar en los siglos venideros, está hablando de eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 7 revela el propósito divino por el cual nosotros fuimos hechos un milagro de Dios en la regeneración, porque este es el pensamiento de Dios. Los siglos venideros habla de una eternidad y habla de un accionar. Ve. A veces la gente piensa, ay, es que cuando nos vamos al cielo seguramente ahí vamos a estar en reposo, no nos vamos a mover, ¿verdad? La gente piensa, seguro vamos a estar durmiendo todo el día en el cielo, qué lindo. Y la gente dice, no, a descansar en el cielo. Yo creo que en el cielo no hay descanso, vea todo lo que hay que hacer en el cielo. Nosotros vamos a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad y eso va a ser un testimonio de nosotros por la eternidad. Así que vaya quitándose usted de la mente que el cielo es un lugar para ir a dormir. No, el cielo va a ser un lugar de mucha actividad espiritual, ¿verdad? De mucha actividad espiritual. Ok, pero vean la revelación del 8 ahora. Vayan al 8 conmigo. Dice, vean qué bueno este pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, la palabra dice
que fue derramado sobre nosotros, la palabra griega es charisma. Charisma. Charisma significa don del cielo. Eso significa charisma, es gracia. Charisma significa aquello que me dieron que no lo merezco, pero tampoco puedo retribuir el pago. Eso significa charisma, que es la palabra gracia en griego. Charisma, lo que me dieron, no lo merezco y tampoco tengo cómo retribuirlo, viene de Dios. Eso es charisma. Fuimos alcanzados por el charisma de Dios. Es la palabra gracia acá, porque por el charisma de Dios es que nosotros somos salvos. O sea, no hicimos nada para ello, fue una intervención directa de Dios por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora sí, póngame atención a esto. Vea lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el charisma y la fe no son de nosotros, vienen de Dios. ¿Vieron? El charisma y la fe no son de nosotros, ni la salvación tampoco. O sea, no tenemos nosotros de qué gloriarnos, ni de qué jactarnos, porque todo viene de Dios. El charisma, luego el sozo, que es la palabra griega para salvación, que significa salvados de todo, y luego la fe, que es la palabra pistis, fe. Las tres cosas vienen de Dios. Eso significa, hermano, que nadie puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Pero vea, ahora esto es más impresionante todavía. Nadie puede tener fe si no es por la operación de Dios. ¿Qué significa esto? Que el mundo no puede tener fe. La gente dice tengo fe, pero el mundo no puede tener fe. ¿Por qué no puede tener fe el mundo? Porque la fe es una operación de Dios en el nuevo nacido, así como la operación del Espíritu. La fe es un sentido espiritual y es lo que te conecta con lo sobrenatural de Dios. El mundo no puede tener fe, porque el mundo no se ha arrepentido. La fe opera en la vida del reino del nuevo nacido. Entonces vean qué belleza esto. La gracia, la salvación y la fe viene de Dios. Las tres cosas las hemos recibido nosotros de Dios. No es algo que hemos logrado por nosotros mismos, sino que todo viene de Dios. Gracia, salvación y fe. O sea, todo lo hizo Dios. Usted me dice a mí, tiene fe y dice que va a ir a tal lugar y que allá y que le hizo algo y que allá un ídolo le hizo un milagro. Ajá, sí, eso sucede, claro que sí, porque Satanás tiene poder también para hacer milagros, pero eso lo que hace es desviar más a la persona y hacerle pensar que en la figura de una imagen recibió un milagro. Pero la fe verdaderamente está cimentada en Cristo Jesús. Única y absolutamente en Cristo Jesús. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Vamos a buscar inmediatamente Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos amenaza o nos rodea. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven que en delante hay una coma. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, puesto los ojos en Jesús. Vean cómo la fe es una operación directamente de Dios. No la tiene el mundo. El mundo dice, tengo fe, pero eso es, hermano, en la revelación bíblica jamás es así, porque una cosa es la vida del reino y otra cosa es la vida del mundo. El mundo no tiene fe. Una persona que no se haya arrepentido y que no tiene a Jesús en su corazón y no haya nacido de nuevo, no tiene esta fe, que es la fe fundamentada en Cristo Jesús. Puede tener diversas formas de fe, pero no es la fe de Dios. Pueden creer. Y Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero es que también los demonios creen y tiemblan. Pero esta fe es una fe de la iglesia. Y es una fe que opera en aquel que ha nacido de nuevo. Usted tiene un equipamiento de Dios que no lo puede tener el mundo, que es la fe que le fue enviada desde el cielo para que usted pueda conectarse con lo sobrenatural de Dios. La fe no es una muletilla que el cristiano dice, ay, por fe, voy a ir a esta entrevista de trabajo por fe.
Voy a ir a hacerme este examen médico por fe. Voy a ir a esta entrevista por fe. Y la gente habla así, pero es una muletilla. La fe de Dios es diferente, porque la fe de Dios está fundamentada en Cristo Jesús. La Biblia dice que el autor y el consumador de mi fe es Jesús. ¿Qué significa eso? Que en Jesús se inicia y en Jesús se consuma la fe. No en nada más. Entonces, esto opera solamente para el que ha nacido de nuevo, y es una operación del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos nosotros tenemos una medida de fe, porque a partir de que nacimos de nuevo, se nos dio a nosotros una medida de fe, y nosotros somos los únicos responsables en que esa medida de fe crezca y se active en nuestra vida. Eso depende de cómo es el ejercicio de la piedad en la vida del creyente. Si es una vida religiosa y de costumbre, va a estar estancado y va a tener la misma medida de fe que le dieron, pero inactiva. Y vean que el Señor Jesús dice, no estoy hablando de la fe, pero es que todo está íntimamente relacionado, porque el Señor Jesús dice, si tu fe tan solo fuera como un diminuto grano de mostaza, que es la medida de fe posiblemente que todos tenemos, dirías a este monte, traspásate y échate al mar, y eso se hará. ¿Por qué? Porque es una fe fundamentada en Cristo Jesús. ¿Ve? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez nos lo vuelve a decir. ¿Vio? Lo que hemos estado tratando desde el principio, los lugares celestiales, el trono de Dios, el lugar de máxima jerarquía, ahí donde está la iglesia. Entonces todo está íntimamente relacionado con el poder de Dios y con la operación del Espíritu Santo. Entonces, entendido lo que significa Paracleto, que es el que arenga, que es el que vitorea, que es el enardecedor de la iglesia, eso es la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, es lo que nos hace a nosotros estar firmes todos los días, estar de pie, depender de Dios por la operación del Espíritu Santo. Por la operación del Espíritu Santo somos consolados con consolación de Dios. Por operación del Espíritu Santo somos aconsejados con el consejo de Dios. Por operación del Espíritu Santo recibimos sabiduría que viene de Dios. Por operación del Espíritu Santo recibimos nosotros entonces dirección que viene de Dios. Y por operación del Espíritu Santo estamos siendo todos los días perfeccionados en esa obra que inició el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dos pasajes. Uno está en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que también yo insisto mucho en este pasaje y lo repito mucho. Ven que es mucha Biblia, pero qué bueno que usted lo anote todo. Pablo dice, estoy totalmente convencido de esto, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra del Señor, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros la buena obra, el Paracletos, el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. Dice que todos los días la va perfeccionando en nosotros. O sea, eso significa que cada día el Espíritu Santo nos lleva a nosotros en una gloria mayor, y por eso nosotros debemos de entender la operación del Espíritu Santo. Porque si todos los días se está perfeccionando su obra en mí, me lleva de gloria en gloria, me lleva de triunfo en triunfo, porque esta es la operación del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que usted está en la tierra, o hasta el día que la iglesia sea levantada. Hasta ese día el Espíritu Santo está perfeccionando la obra. Entonces, permite que pasemos por diferentes situaciones en nuestra vida para la perfección de la obra, porque para Dios es más importante el perfeccionamiento de su obra en nosotros que cualquier vicisitud que nosotros podamos pasar en esta tierra. Hebreos 12:13. ¿Qué dice Hebreos 12:13? Vamos a ver, ¿qué dice? Ay, este pasaje me gusta mucho. Vean que va en línea, va en línea. Todo lo que les estoy diciendo va íntimamente relacionado. Este es uno de los pasajes preferidos míos. ¿Qué dice? Es imperativo. Hagan, es una orden. Eso se llama imperativo, una orden. Hagan caminos derechos para vuestros pies. Eso es lo que dice. Hagan caminos derechos en el caminar diario. ¿Para qué? Para que lo que está cojeando en tu vida. Porque todo cristiano que está en esta perfección del trabajo del Espíritu Santo
tiene cosas cojas en su vida. Y el que me diga que no está mintiendo. Pero vea la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que quiere es que lo cojo de tu vida no se salga del camino, sino que lo cojo de tu vida sea sanado. ¿Por qué estamos nosotros acá en la iglesia? Porque somos los mejores. No, Señor, no estamos aquí porque somos los mejores. Estamos aquí, hermano, porque vamos en un camino donde nos vamos a encontrar un día con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si nos descuidamos, puede ser que ese error nos haga salirnos a nosotros del camino. Entonces vean el cuidado de Dios por la operación del Espíritu Santo. Hagan sendas derechas todos los días. Es una capacidad que nosotros tenemos entonces de escuchar y de dejar al Espíritu Santo operar en nuestra vida. No importa cuántos años tengamos en el Señor. Esto no es un asunto de anualidades. No. Uno puede tener toda la vida estar en Cristo. Que si uno hace caso omiso a estas cosas, hermano, se desvía y se pierde. Y en un momento usted ni se da cuenta y ya usted está hablando como habla el mundo y pensando como piensa el mundo. Pero la Biblia habla imperativamente, es una responsabilidad suya, personalísima. Haga sendas derechas para sus pies, para que lo cojo que hay en usted, porque todos los que estamos aquí sentados, los que me están oyendo por la radio y los que están recibiendo esta transmisión tienen cosas cojas en su vida. Ninguno nos escapamos de eso. Y por eso dice, procure todos los días, hágalo todos los días. Es una determinación. Haga sendas derechas para sus pies. Si usted quiere que le vaya bien, para que lo cojo de su vida no se salga del propósito, sino que más bien sea sanado. Vea cómo el Espíritu Santo nos habla acá en esta operación de Él. Entonces, vean qué belleza. El Consolador, el Paracletos, hay una promesa que estaría con nosotros siempre, para siempre, para siempre. Para siempre significa mientras estemos acá y por la eternidad con Él. Voy a decirle rápidamente esto, porque si duro mucho diciéndolo se me va el tiempo. Usted y yo somos salvos por un anuncio de la salvación. Entonces, siempre se lo digo a la iglesia, usted es salvo, viva como salvo y siéntase salvo, que esto es la mejor herencia de Dios. Somos salvos porque hay en mi corazón la convicción, y está claro en la palabra de Dios que dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Entonces, soy salvo, vivo como salvo y me siento salvo. Por una operación de Dios. ¿Ya heredé la plenitud? No, solamente tengo el anuncio de la salvación, pero tengo la convicción aquí adentro que soy salvo. Eso significa que usted tiene que estar seguro que si usted se muere hoy, usted es salvo. Si usted se muere hoy, usted va a ver a Jesús cara a cara. Eso significa la convicción de la salvación. Eso significa lo que la palabra del Señor dice claramente. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Significa, si usted se muere hoy, usted tiene la convicción. Y usted me dice, ay no, pastor, yo no sé si me muero en este momento, si yo veré al Señor o no veré al Señor. Entonces yo tengo que decirle, posiblemente entonces no ha nacido de nuevo. Porque la certeza mayor que uno puede tener en la vida es que si hoy me voy, de una vez me encontraré cara a cara con el Señor. Y si usted no tiene esa convicción, usted tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Porque esa es una convicción que nos acompaña todos los días. Entonces vea, Romanos 8:16, apúntelo ahí en las notas suyas. Este pasaje es tremendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Vea la operación del Espíritu Santo. El Consolador que está con nosotros para siempre es el que constantemente está dando testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16, de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Soy hijo de Dios, vivo como hijo de Dios, me siento hijo de Dios. Soy salvo, vivo como salvo y me siento salvo. ¿Por qué? Por la operación del Espíritu Santo en mi espíritu. Vea que no está hablando del alma, no está hablando de la mente ni de las emociones, está hablando a tu espíritu. Es, como dice Watchman Nee en uno de los escritos de esos libros tremendos que escribió Watchman Nee, que se llama El hombre espiritual, dice el hombre más adentro, refiriéndose al espíritu.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué curioso, ¿verdad? No dice que al alma, porque el alma es la parte emocional. No, dice el espíritu. Esta convicción está atrapada en el espíritu, por decirlo así. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué tirada? Ya vi la hora. Vean qué lindo lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Vean qué lindo lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces para nosotros ya no es futuro, para nosotros ya es presente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Vea, yo voy a terminar con esto, pero tienen que poner mucha atención para que lo comprendan. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino, que está en nosotros, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu que está en nosotros no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Significa, el Espíritu Santo es el que directamente nos conecta con lo insondable de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces vamos a comprender algo, porque existe una poderosa relación entre los pasajes de Isaías 42:3, y voy a terminar con esto, pero vamos a ver aquí el paralelismo perfecto que existe entre Isaías 42:3 y Juan capítulo 18, versículo 37. Pero no olviden lo que yo les acaba de leer, ¿verdad? Que fue Juan 16:13. Ese pasaje lo tienen que tener ahí. Ok, dice Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada. También una vez enseñé de esto, ¿recuerdan? No me voy a meter en el análisis de la caña cascada ni nada de eso ahora, pero yo enseñé de esto. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Ojo, por medio de la verdad traerá justicia. Ok, otra vez Juan 16:3. Mantenga esta idea aquí. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿A qué se relaciona justicia? Vamos a Juan 16:13, perdón. El mismo pasaje que teníamos antes. Vea el análisis con este pasaje que acabamos de leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Estamos de acuerdo? Ok, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mantenga eso ahí en la mente. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Isaías 42:3 ahora, otra vez. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. Muy bien. Ahora, entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 18, versículo 37. Manténgame este versículo ahí en sus notas y vamos a Juan 18, 37. Dijo entonces Pilato, ¿recuerdan la conversación con Pilato? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice la palabra? Todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz. Entonces, vea usted la verdad relacionada con la justicia de Dios. La justicia de Dios
es la forma de cómo el reino ha venido a nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él es el Espíritu de verdad, vean la operación del Espíritu de verdad. Nosotros caminamos en el reino por la justicia de Dios en nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia y verdad están íntimamente relacionados, según los pasajes que acabamos de leer. Justicia es el establecimiento del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu justicia. ¿Vieron? Venga a nosotros tu justicia. Esa justicia significa reino de Dios en nosotros. Y reino de Dios es un estilo de vida. Entonces, yo no puedo vivir la vida de reino si no es por la verdad. Y la verdad es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me hace a mí vivir una vida de reino y que mi vida está establecida en el reino? La verdad del Espíritu Santo. Esta verdad en la que nosotros caminamos, que es la operación del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Y hay un pasaje acá en Romanos capítulo 14, versículo 17, que me gusta mucho. Y vean ustedes lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es? Aquí está. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por medio de qué? De la operación de la verdad. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. ¿Y cómo viene justicia? Por la verdad. ¿Vieron? Usted le hace un análisis cuando llega a la casa de todos los pasajes que le acabo de dar y usted ve el paralelismo perfecto de lo que significa el reino de Dios y justicia por medio del establecimiento de la verdad por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu de verdad. Entonces, termino con esto. La operación del Espíritu Santo en nuestra vida es la constante transformación en nuestro ser, caminando en la verdad. La verdad en mi vida está relacionado con la justicia de Dios. Lo contrario a la verdad es lo que trae el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, que es mentiroso desde el principio. Antes de que la justicia de Dios viniera a nosotros vivíamos en la mentira. La mentira es una de las características del sistema del mundo. Por eso el mundo no puede conocer al Espíritu de verdad. Por eso el Espíritu de verdad fue sido enviado a la iglesia. Y esta verdad del Espíritu de verdad me trae la justicia a mi vida. Y la justicia en mi vida es el establecimiento del reino de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer. Entonces, verdad y justicia están íntimamente relacionados y ha sido la operación del Espíritu Santo en nosotros. No podemos conocer a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de buscar de Dios si no es por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad que nos sacó de la mentira para traer en nosotros la justicia de Dios y el establecimiento del reino de Dios en mí. ¿Qué es el reino de Dios? Es un estilo de vida. Solamente hay dos estilos de vida. El estilo de vida del mundo y el estilo de vida del reino. Nosotros venimos de allá, del estilo de vida del mundo. Es totalmente diferente a la vida del reino. La vida del reino es una vida de justicia, de paz y de verdad en el Espíritu de Dios. Y entre tanto usted deje que esta operación venga a su vida, oiga lo que a usted le va a suceder. Cada vez le va a ser más fácil ser cristiano. Y cada vez usted va a dejar de estar luchando con lo que está luchando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te conduce en verdad. Y no hay nada más maravilloso que caminar en la verdad. No hay nada más maravilloso que acostarte con la verdad y levantarte con la verdad. Eso es justicia y paz, porque es reino de Dios en nuestra vida. Amén. Bueno, seguiremos en la próxima, en el mismo lugar y con el mismo predicador, si Dios quiere. Póngase de pie.
Levante sus manos al cielo y dígale, Padre, gracias. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? ¿Cuántos fueron ministrados con la palabra hoy? ¿Cuántos aprendieron algo nuevo hoy? Levante sus manos al cielo y dígale, Padre, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu en nuestra vida. Nos acostamos con el Espíritu Santo y nos levantamos con el Espíritu Santo. Vamos a trabajar con el Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro ayudador todos los días de nuestra vida, desde ahora y para siempre. Así que levantamos nuestras manos y adoramos su presencia y decimos, Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el amor con el cual tú nos amas y por el cuidado que tú tienes hacia nosotros, Padre bueno. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y mi alma te exalta. Gracias por cada hermano que escuchó esta palabra. Gracias por cada hermano que recibió esta señal. Y gracias por cada hermano que está aquí, Señor, en Visión de Multitudes, exaltando tu grandeza y tu gloria. Levante su mano bien alto y dígale, gracias, Señor. Dígale, te amo, Espíritu Santo. Pero quiero que se lo diga así, bien fuerte, que se oiga. Dígale, te amo, Espíritu Santo. Dígalo, te amo, Espíritu Santo. Otra vez dígale, te amo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú eres quien sostiene nuestra vida y quien nos corona de favores.